Mi amiga dice que puede ver fantasmas. Nunca la creí, hasta ahora. Es mi amiga más antigua. La conozco desde quinto de primaria y siempre ha dicho que es medium psíquica, que puede ver y hablar con fantasmas. Decía que los veía allá donde fuera. A veces eran solo sombras, otras veces una presencia y otras una aparición completa. El que más recuerdo era un fantasma llamado Jim o algo así, un anciano que ella decía que aparecía en su armario. No era malévolo ni nada. A mí me daba un miedo terrible, pero a ella no parecía afectarle lo más mínimo. De niña me lo creía, pero con los años dejé de hacerlo y pensé que ella también habría superado esa etapa. Me mudé a otro estado y estuvimos un par de años sin vernos, hasta que fui a visitarla en verano y nos reencontramos. Estábamos en el salón viendo la tele y poniéndonos al día cuando le solté la pregunta en tono de broma: ¿algún fantasma por aquí? Me dijo que había un par, pero el que más le llamaba la atención era una anciana que estaba fuera del dormitorio de mi madre. Sí, claro, pensé. Siempre he sido una firme creyente en la ciencia, la psicología y la lógica. También creo que el cerebro humano es poderoso y le encanta jugarnos malas pasadas, proyectando nuestros propios miedos. Siempre he escuchado las experiencias de otros con respeto, pero con cierto escepticismo. La seguí la corriente y le pedí detalles. Me dijo que era una mujer mayor de Texas, que podría estar emparentada con mi madre y conmigo, y que era nativa americana. Me di cuenta de que esa descripción encajaba con mi difunta abuela, pero probablemente era una coincidencia. Estamos en Texas, todo el mundo tiene una abuela fallecida, y ella sabe que mi madre es parcialmente nativa. Empecé a hacerle preguntas específicas, y acertó todas. El nombre de su marido, cuánto tiempo la conocí antes de que muriera, qué regalo me hizo de bebé, cuáles de sus hijos seguían vivos y cuáles no. La gota que colmó el vaso fue cuando señalé un retrato en la pared con sus hijos y le pregunté cuál de esas chicas era la fiestera que siempre se metía en lío, y lo acertó. En ese momento ya estaba bastante asustada, aunque seguía en negación. La conozco desde hace mucho. ¿No habrá visto algún álbum viejo de fotos? ¿Habrá escuchado una conversación entre mi madre y yo sobre ella? ¿Y si se lo conté yo misma hace años y se me ha olvidado? Llevamos 8 años de amistad. Perfectamente podría haber olvidado alguna charla. Entonces me dice que hay otro fantasma. Un hombre que quiere comunicarse. Empiezo a hacerle preguntas, quitándome de encima la incomodidad y tomándomelo como un juego entretenido. O bien está mintiendo y está muy metida en el papel, o está diciendo la verdad y realmente estamos hablando con un fantasma. Le pregunto cosas como cuántos años tenía cuando murió, en qué año falleció, a qué se dedicaba en vida. Incluso en broma le pregunté cuál era su tipo y si estaba soltero. Dejamos de hablar un rato, cada una distraída con el móvil en silencio, sin mirarnos ni estar en el campo de visión de la otra. De repente, siento un escalofrío inexplicable en el lado derecho del cuello. Lo ignoro, pensando que ha sido una corriente de aire o algo psicológico. Fue algo tan leve e insignificante que ni siquiera reaccioné ni aparté la vista del móvil. Pero debo decir que fue distinto a un escalofrío normal. Era como si algo helado se hubiera posado justo ahí, como un contacto muy concentrado. Entonces, sin yo haber dicho nada, ella levanta la mirada y me dice, palabra por palabra: acabo de ver una imagen en mi mente de él tocándote el cuello. Y repite el mismo gesto, en el mismo lado, justo debajo de la mandíbula. Ahí se me cayó el alma a los pies. La coincidencia exacta del lugar, el gesto, todo lo anterior, me dejó completamente helada. Y aunque puede que no sea una historia tan grande o aterradora como otras que se cuentan por ahí, para mí fue suficiente para cuestionarme mis creencias. Sigo siendo un poco escéptica. Sigo pensando que muchas cosas son producto de nuestra imaginación. Pero ahora escucho las historias de los demás con más seriedad. Muchas personas que fingen ser médiums lo hacen por atención o por dinero, pero mi amiga no gana nada con esto. De hecho, tiene una actitud de ignóralo y punto, como si le molestara, y eso es lo que me hace pensar que quizá no está mintiendo. No quiere nada a cambio, ni siquiera lo menciona mucho. No va por ahí intentando asustar a nadie junto a una hoguera, ni busca fama en internet ni estafa a nadie para leerle la palma en una mesita de feria. Es simplemente algo con lo que vive. Y joder, qué mal rollo tener que vivir con eso si es cierto.
La casa de mi abuela está encantada, pero no se nos permite decírselo. La casa de mi abuela siempre ha sido, desde que tengo memoria, un lugar aterrador. Mi padre, mi tía y mi tío crecieron en esa casa y han vivido experiencias paranormales a lo largo de sus vidas. Una de ellas fue cuando mi padre y mi tío eran adolescentes. Mi tío bajaba las escaleras secándose el pelo con una toalla, balanceándola, y de repente mi padre, que estaba en el salón, al pie de las escaleras, vio cómo la toalla se estiraba bruscamente delante de mi tío, como si alguien la hubiera tirado. Mi tío salió volando y cayó por las escaleras con fuerza. Mi abuela odia todo lo relacionado con lo paranormal, especialmente las tablas ouija, aunque a menudo visitaba pitonisas para que le leyeran el futuro. Así que en nuestra familia es un tema totalmente prohibido hablar de los sucesos paranormales que ocurren en su casa. Hace unos 20 años, mis primos y mis hermanos estaban jugando en las habitaciones de la planta de arriba de casa de mis abuelos. Habían dejado los juguetes en la habitación de enfrente, y todos estaban juntos en otra habitación jugando a un juego de mesa. De repente, un coche de Hot Wheels, sin pilas, sin cuerda, solo un cochecito normal, salió lentamente de la habitación donde estaban los juguetes, cruzó el pasillo y entró en la habitación donde estaban ellos. Como imaginarás, se cagaron de miedo. Hace unos 8 años, mi hermano mayor se mudó al sótano de la casa. Una noche, estando solo en casa, se despertó de un sueño profundo, con la sensación de que alguien le había sacudido con fuerza. Se levantó y al instante olió gas. Subió corriendo las escaleras y salió de la casa. Más tarde descubrió que había una fuga de monóxido de carbono y que si no se hubiera despertado probablemente habría muerto mientras dormía. Meses después, cuando mis abuelos se fueron de fin de semana, la familia decidió usar una de esas apps de radar de fantasmas en su casa. Nos sentamos todos alrededor del teléfono y mi tío empezó con las típicas preguntas. ¿Hay alguien aquí? Etcétera. Luego preguntó, ¿quién vivía en el sótano? Para entonces mi hermano ya se había mudado. La app respondió con el nombre completo de mi hermano, su primer nombre que nadie usa nunca para llamarle. Nos quedamos flipando. Mi tío entonces preguntó, ¿cómo lo salvaste? Y la app respondió, despertar. Luego preguntó, ¿de qué lo salvaste? Y respondió, gas. Obviamente, nos quedamos en shock. Y por último, al menos de lo que voy a contar, hay un suceso muy raro que sigue pasando. El obituario de un amigo de mis abuelos que murió hace unos 15 años aparece en la cocina cada mes o así. Ellos suelen saludarle con un hola y vuelven a dejar el obituario en el sótano, que es donde se supone que debe estar. Un tiempo después, vuelve a aparecer en la cocina. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna nota de Serenata Oscura. La bruja blanca. A principios de los años 80 viví en Okinawa, Japón. Mi padre pensaba que ver mundo sería una aventura que ayudaría a mi hermano y a mí a convertirnos en mejores hombres. Y tengo que decir que creo que tenía razón. Estar en el ejército me permitió conocer culturas que muchos jamás tendrían la oportunidad de experimentar, y estoy agradecido por cada una de esas vivencias, incluso por las aterradoras. Mientras vivíamos en Japón, mi padre quiso que tuviésemos una experiencia plenamente inmersiva, así que decidió mudarnos a un pequeño barrio japonés fuera de la base militar. Vivíamos en una casita en lo alto de una colina enorme, en una calle sin salida que daba a, y no es broma, parte de un zoo gigantesco, y a un lado, a un cementerio bastante grande. Nuestra casa estaba justo por encima de los hábitats de los monos, a más o menos 1 kilómetro cuesta abajo. Entre nosotros y esos recintos no había más que una selva espesa, estilo Indiana Jones, una jungla por la que los niños del barrio y yo solíamos meternos a explorar sin parar, ignorando por completo las advertencias locales sobre serpientes venenosas y minas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. Éramos la única familia americana en esa calle sin salida, completamente rodeados de familias japonesas, y fue una experiencia increíble. Los niños nos adoraban, y aunque no nos entendíamos bien con las palabras, nos comunicábamos perfectamente. Bueno, la mayoría de las veces. Justo enfrente vivía una pareja mayor, con un jardín exuberante alrededor de su casa. La mujer nos pidió que la llamásemos Mama-san, y solía convencernos para que la ayudásemos en el jardín,
a cambio de té verde y galletas de chocolate y plátano. La adorábamos. Era muy acogedora y generosa. En realidad, todo el mundo lo era. Vivíamos en un barrio maravilloso. La única pega de la casa de mamá San era que daba directamente al cementerio. Y ese cementerio no se parecía a ninguno que yo hubiese visto antes. Como Okinawa es una isla, los entierros no se hacen bajo tierra. En su lugar construyen criptas elevadas, muchas de ellas excavadas en las laderas de las colinas. Son grandes estructuras, hechas con arcos de piedra pulida, que se colocan sobre una base cuadrada también de piedra, con un hueco en el centro donde se coloca el ataúd. Una vez dentro, ese hueco se tapa con otra losa pulida que queda algo más adentro, formando una especie de repisa exterior donde se colocan ofrendas para los difuntos. Monedas, comida, flores, incienso, cosas así. Debajo de la casa de mamá San había un valle que subía hasta otra colina justo enfrente. Tanto el valle como las dos laderas estaban llenos de estas criptas, y serpenteando entre ellas había caminos de piedra muy antiguos y mal conservados. Era un paisaje impresionante. Una tarde, mamá San me pidió que fuera a visitarlas solas. Tenía algo que enseñarme, pero era solo para mí, como hermano mayor. Intrigado y un poco orgulloso acepté. Me llevó a la parte trasera de su jardín y me sentó en un banco de madera tallado con escenas de pescadores y samuráis. Me dijo que tenía una historia que contarme. Se ausentó unos minutos y volvió con una bandeja con té verde caliente y pastelitos de arroz dulce. Se sentó a mi lado y comentó lo bonito que estaba el cielo al atardecer. Mamá San me dijo que me había visto a mí, a mi hermano y a otros niños retándonos unos a otros a bajar por uno de los senderos que llevaban al cementerio. Tienes que entender que ese camino, desde nuestra zona hasta el cementerio, consistía en cientos de escalones, muchos rotos o agrietados, entre arbustos y con una pendiente muy pronunciada. Ya de por sí era peligroso. Lo que hacíamos era ver quién aguantaba más tiempo paseando entre las criptas, por la noche. Mamá San quería explicarme por qué eso era una muy mala idea. Muchos años atrás, durante la guerra, los americanos eran considerados demonios. Monstruos que mataban civiles inocentes, sin motivo. Ese miedo era el resultado de la propaganda de guerra, diseñada para animar a los jóvenes a alistarse y a los campesinos a luchar junto a ellos. Pero muchos no lo hicieron. Muchos huyeron. Y sin tener a dónde ir ni dónde esconderse, cientos de ciudadanos japoneses se lanzaron por los acantilados antes que enfrentarse a lo que creían que sería una tortura a manos de su enemigo. Me quedé horrorizado. No tenía ni idea de que eso había ocurrido. Me invadió una tristeza tan grande que empecé a llorar. El sol se estaba poniendo. El cielo pasó de rosa y azul a un profundo naranja y rojo. Mamá San me cogió la mano y me dijo que no me preocupara, que eso era el pasado y que debemos recordarlo para no volver a repetirlo. Y entonces continuó. Me contó que una mujer joven se tiró por el acantilado con sus 2 hijos, pero ella sobrevivió. Estuvo en coma durante meses y cuando despertó se dio cuenta, horrorizada, de que no estaba con sus hijos. Habían sido enterrados en algún lugar del cementerio, en una cripta sin nombre que compartían con otros cuerpos. La mujer pasó días y noches buscándolos por el cementerio, llorando desesperada. El dolor era insoportable, hasta que un día se arrojó al océano con la esperanza de reunirse con ellos. Pero dicen que nunca los encontró. Su acto la condenó al purgatorio y permanece atrapada, torturada, por toda la eternidad. El sol ya se había puesto. El cementerio estaba sumido en la más absoluta oscuridad, con solo algunas luces rotas iluminando débilmente trozos del sendero. Mamá San siguió hablando. Dijo que aún vaga por el cementerio buscando a sus hijos, que se la puede oír llorar, y entonces señaló hacia abajo. No quería mirar, pero lo hice. Al fondo del cementerio, entre las sombras, había una figura blanca. Al principio, solo un resplandor tenue, blanco, moviéndose lentamente, como temblando. Se movía de un lado a otro, como si caminara entre las criptas. Y sí, se podía oír el llanto, primero suave, y luego gemidos bajos y lamentos de dolor que se acercaban. Estaba muerto de miedo. Quería salir corriendo, pero mamá San me sujetó la mano y me susurró que no subiría hasta aquí. Estábamos demasiado lejos, pero por eso no debíamos bajar allí después del anochecer. Me dijo que muchos no conocían su historia y la llamaban la bruja blanca, lo cual la enfurece.
Es mejor mantenerse alejado. Es mejor rezar por ella. Mamá San me dijo que a veces ella salía a verla, con la esperanza de que algún día encontrase la paz. No hace falta decir que jamás bajé a ese cementerio. Ni una sola vez. Y tampoco volví a sentarme allí con mamá San. Con eso tuve suficiente. Eso sí, visité la colina donde murió, que hoy en día se llama Parque de la Oración por la Paz, en señal de respeto. Lloré durante toda la visita. Recé por todas las almas y por perdón. Muchos ciudadanos japoneses se acercaron a hablar con nosotros, a darnos la bienvenida, a contarnos historias, a compartir. Yo no me sentía digno, y mi amor por ese país y su gente fue inmenso. Nunca olvidaré mi estancia allí. Me gustaría volver, para ver si ella sigue allí, vagando entre las tumbas, buscando a sus hijos.